Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a que algunos se conecten. Están avisando a los miembros de la comunidad. Vamos a empezar una entrevista con Leonardo Ledesma Watson. Él es periodista y autor de Barrio Laberinto. Es la luz, ahí está el reflejo. Barrio Laberinto es su primer libro en solitario, es un cuentario, un libro de cuentos, y ahora vamos a conversar con él acerca de su proceso de escritura, de los temas que lo convocan y muchas cosas más. Y bueno, ustedes pueden hacer consultas, preguntas, los que están con nosotros en la transmisión. Hola Pierina, ¿qué tal? Hola Ceci, Moisés, sí, Moy, Lilia, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí, buenas noches. Vamos a invitar a Leonardo a que se una a la conversación. A ver. Leo además publicó antes un libro en conjunto con JJ Maldonado que se llama El demonio camuflado en el asfalto. Y este es su primer libro en solitario. Ahí lo hemos invitado, vamos a esperar a que se una. ¿Se me escucha? De repente no se me escucha. A ver si me ayudan a decirme si se me escucha. Vamos a ver si Leo se conecta. Esperamos un ratito. Hola Ellen. Hola a todos. Bueno, mientras esperamos que se una Leo, les voy a seguir contando, o a los que los que van ingresando les voy contando. Vamos a entrevistar a Leonardo Ledesma Watson. Él es autor de Barrio Laberinto, un libro de cuentos que tiene como temática central el barrio, como espacio vital. Ahora lo vamos a conversar con él. Y anteriormente ya había publicado un libro que se llama El diablo disfrazado en el asfalto, que publicó con JJ Maldonado, que también es un escritor muy joven, es una generación que está muy ahí, muy fuerte, vienen escribiendo ellos. Digo ellos porque yo soy mucho mayor que ellos, ¿no? Son muy jóvenes. Voy a volver a invitarlo porque creo que recién se ha unido. A ver. Sí, ya te invité, Leo, ¿ah? Hola, ¿me Hola, escucha? ¿Qué hola. tal? Pero no ¿Cómo te estás? veo, te escucho, pero no te Dame veo. Y a mí se me un ve. segundito, por favor. Ya, claro, no te preocupes. Ya estoy. ¿Te has ido a la playa hoy Ahora sí. día? Sí, me voy a la playa. He visto fotitos ahí. Sí, acabo de regresar recién hace 10 minutos. ¿Qué Ya que tal? quiero cuadrar bien esta cosa acá. Bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué Bien. tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ya, genial. Lo que pasa es que estoy tratando de cuadrar esta cuestión por el teléfono y siempre Sí, pasa. tranquilo. A mí se me ve la cabeza. Claro, yo les estaba contando, dije, el diablo disfrazado en el asfalto, pero en realidad es el demonio, ¿verdad? El El, demonio, el- sí, el primer libro que publicaste junto a JJ Maldonado, y les estaba enseñando correcto. a todos a ver, es que la luz, ahí está, Barrio Laberinto, que lo publicaste el año pasado. Yo ya lo leí hace algún tiempo, pero recién podemos concretar la conversación, y me encanta tenerte aquí porque tú perteneces a toda una generación que está viniendo con toda una novedad en la literatura peruana, ¿no? Con fuerza, explorando temas nuevos, y justamente Barrio Laberinto es un cuentario que explora el barrio como un universo vital, ¿no? Como un espacio en el que se desarrollan los primeros vínculos afectivos, las primeras decepciones, ¿no? Casi como el universo en chiquito. Entonces quiero que nos cuentes cómo así el hilo conductor de todos tus cuentos de este cuentario pasan por el barrio, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Cómo empiezas a formar este libro? Sí, correcto. Como bien has apuntado, Romina, Barrio Laberinto pues, es un cuentario que reúne historias eh, de barrio, barriales, urbanas, digamos, que tienen su génesis o su principio en, digamos, anécdotas o cuestiones muy autobiográficas, pero que luego toman o cobran su fuerza en las historias en sí mismas. No trato de que
digamos, respondan a ciertas inquietudes que no necesariamente son las mías o son las de la primera persona del autor, que a veces pasa cuando comienzas a escribir, que te empieza a comer, digamos, esa cuestión que has decidido transitar. Entonces, mis obsesiones con los espacios o con el espacio en el que yo he vivido, en el que yo he crecido, me he desarrollado, siempre han sido latentes, siempre han estado ahí, han estado muy, muy presentes a lo largo de mi vida, de mi crecimiento y de mi desarrollo como persona, como escritor, profesional, periodista o lo que sea. Y la vez pasada, justo conversando con un amigo también, me hizo una pregunta similar y yo le dije que durante mucho tiempo he venido escribiendo cuentos que siempre volvían a este lugar, ¿no? A este espacio. Ujú. Principalmente a Matute, el barrio Matute. la unidad vecinal, exacto, que está en La Victoria, que es donde yo crecí. A partir de eso comencé también a preguntarme, pues, qué significa crecer en un barrio? Que es una pregunta que tiene una respuesta o muchas respuestas y todas son muy amplias. Entonces traté, no sé, perfilar la pregunta de otra forma, ¿no? ¿Qué significaba para mí crecer en el barrio donde yo he crecido y cómo éramos todos, ¿no? Entonces me di Ajá. cuenta que no había una respuesta, no había una respuesta tal cual, sino que había que empezar a ensayar ciertas cuestiones para ver si me podía responder, o podía por lo menos calmar esa inquietud, ¿no? Y con eso comenzaron a salir los cuentos, pero este libro, a diferencia del demonio camuflado en el asfalto, del anterior, nació de manera, entre comillas, menos orgánica, porque no fue escrito pues de un tirón, ni en un año, ni como un proyecto único, unitario, ¿no? Ujú. Sino que se hizo durante mi proceso de crecimiento, entre comillas, de ese paso de la adolescencia a la adultez que existen todos, ¿no? Sí, creo que por ahí fue la cosa. Ahí en el cuento hay, perdón, en el libro hay cuentos, hay historias que se escribieron hace, no sé, 8, 9, 10 años, y hay otras que se terminaron durante el encierro, ¿no? Durante el Ajá. inicio de la pandemia. Entonces, ahí tengo un compendio de visiones y de perspectivas que, claro, evidentemente uno ve las cosas distintas cuando tiene 20, cuando tiene 30 y pico, ¿no? Entonces creo que Ujú. así se va gestando el libro, pero sí, sí responde a a un solo espíritu, ¿no? Ahí Me creo que gusta hay muchos temas transversales ahí. me gusta lo que has dicho porque, claro, muchas veces imagino algunos autores describiendo con las respuestas ya dadas, ¿no? Como el proceso ya predicho antes de volcarlo en el papel. Pero finalmente la literatura se trata de buscar respuestas a partir de tu proceso de escritura y eso es lo que tú has hecho y al final, como tú dices, siempre regresas al barrio, que son los temas que te convocan, ¿no? Esto de la niñez, la adultez, la adolescencia, yo sentí que en todos los cuentos había como un interés por abordar este paso de la niñez a la adultez, como cuando escribí el post que escribí lo puse, ¿no? Como es un lapso muy pequeño, porque no es un lapso cronológico, sino hechos que nos marcan y que nos atraviesan y nos quiebran y pasamos de la niñez a la adultez de una manera muy rápida, ¿no? Quiero leer un trocito del cuento La Guerra de los Niños, si me permites. No había Sí, más sí, historias claro. ajenas, casi siempre exageradas y sometidas al escrutinio colectivo, cuentos que no sabíamos cuán ciertos eran. Ninguno de nosotros tenía nada para decir de primera mano porque en 12, 13 o 14 años no nos había pasado nada extraordinario y todo nos lo habían contado los grandes o lo habíamos visto por la tele, nada más. El mundo se reducía a una placentera ignorancia generalizada propia de una edad en la que tener facultades críticas era algo terrible. Pero ese día empezamos a obtenerlas y se dio inicio a nuestra historia, y nuestra historia comenzó con un cuerpo, ¿no? Y cuando yo leí esto, te digo que en mi barrio, en el barrio en el que yo también crecí, me pasó algo así, ¿no? O sea, un día apareció una chica violada, muerta en el parque, en un pozo de agua, y yo era muy chica, pero en ese momento mi mirada del mundo y el lugar que yo tenía en el mundo cambió, ¿no? Me di cuenta que la inocencia no existía. Entonces quiero saber si hay algo de esto en tus cuentos, ¿no?
Totalmente, creo que con el ejemplo que has puesto lo has graficado muy bien. Esa cuestión que te pasó, le pasó a tus amigas, a tus amigos de barrio, eso de encontrar a una chica violentada, una chica que había, no sé, lamentablemente atravesado por este episodio. Creo que nos pasó a todos y todos hemos compartido de alguna manera, no solo eso, sino una transición de la infancia a la adolescencia muy turbulenta, muy violenta. Ujú. Siempre ahí a veces parece que los matices no existen o los grises no se dan de una manera, eh, digamos, de a pocos, no va sucediendo de esa forma. A veces hay momentos traumáticos y tan fuertes que te marcan, pero que también te hacen cambiar como de un giro de 180 y tu perspectiva está en otro lado. Entonces, cuando ya no te diste cuenta, ya dejaste de ser ese niñito o esa niñita inocente que no sabe qué es el mundo, y probablemente tampoco sepamos definir, pues, qué es eso que está ocurriendo ahí, no conozcamos cuál es el impacto social de ese fenómeno que se llama asesinato, violación, delincuencia o lo que sea, un fenómeno que nos azota hoy y nos va a azotar lamentablemente, creo que, no sé, durante mucho tiempo más, pero no podemos explicarlo a veces con palabras, pero sí sentimos que es algo que se va introduciendo en nuestras vidas, ¿no? Y a veces, digamos, en los barrios, o en mi barrio en este caso, porque yo lo he dicho varias veces, esto no es un libro donde yo te dé una mirada total y completita del barrio en general, ¿no? Sino es mi perspectiva de mi barrio y mi vivencia y mi crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, en este punto, nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a mí, a mis amigos y a mis amigas y a la gente que compartimos una edad y una cercanía generacional. Crecimos así, con golpes, pero con golpes que normalmente no nos tocaba o no nos tocaban o no nos los daban directamente, ¿no? Sino que veíamos cosas que no nos podíamos, no sé, explicar simplemente. Ujú. Y, y así poco a poco uno iba entendiendo cuál era la dinámica del barrio y cuál era la dinámica de la sociedad, ¿no? La dinámica del país, y es un poco duro, es un poco feo a veces, pero traté, si bien de escribirlo de esa forma, de no ser tan fatalista en muchos puntos, ¿no? Soy más pesimista que fatalista, entre comillas, ¿no? O sea, creo, sí, sí, algunas cosas me molestan mucho, pero creo que en el fondo siempre guardo un hálito, así, un poquito de esperanza de que las cosas mejoren. Sí, bueno, igual no llego a sentir un total pesimismo en el tono de tus No, cuentos, ¿no? para nada. Hay una esperanza, hay una luz al final, ¿no? Es como, a ver, el barrio es la metáfora del país, quizás, ¿no? Y siempre tiene que haber una luz al final de este laberinto, no por el caos, sino porque es como una especie de callejón que parece no tener salida, pero hay una luz al final. ¿Y cuál es esa luz? ¿La amistad? Eh, ¿O cómo lo sentiste tú cuando escribiste? Yo creo que esa cuestión a la que nos aferramos es también la idea por el futuro, en parte. ¿Y Ujú. qué es lo que nos transmite la gente más grande cuando nosotros estamos ahí en el barrio tratando de crecer y vernosla con lo que nos rodea, ¿no? Pero también es un arma de doble filo, esa idea por el futuro, ¿no? Porque mucha gente imagina o avisora un futuro distinto, un futuro en el que todo va a salir bien y las cosas se van a arreglar y va a haber una armonía generalizada, lo cual no es cierto, lo cual nunca ocurre. Pero cuando estás chico, tú crees que todos van a, no sé, crecer de la mano y todos vamos a estar presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas. Probablemente esa mirada que sigue siendo ingenua, también es una mirada esperanzadora a la larga y, cómo no, se apoya en esto que tú mencionas, en lo de la amistad, en la fuerza, en la potencia del amor. Justo ayer estaba leyendo, bueno, he empezado a leer, entre otras cosas que vengo revisando, este libro, La peor parte, de Fernando Sabater, que es el libro que escribe después de que su esposa fallece y él está básicamente Destruido. destruido y el tipo no puede con su vida y básicamente renuncia a la escritura. Y él cita, perdón que justo lo tengo acá al Sí, costado, sí, pero, sí. pero es prudente, este, cita una frase de Cioran, ¿no? Que es, la única cosa que puede salvar al hombre es el amor. Y si muchos han acabado por transformar esta aserción en una banalidad, es porque nunca han amado verdaderamente, ¿no? Está en las cimas de la desesperación, es increíble esa cuestión. Entonces Ujú. yo no le tengo tanto, no sé, tanta aversión a cuando alguien se agarra de eso para poder sobrellevar o sobrevivir una situación compleja, violenta, fastidiosa, hasta el tuétano, bien, bien Ujú. fregada, ¿no? A mí me parece totalmente válido y que creo que es algo que
nos ayudó a todos, ¿no? También la idea de comunidad es algo muy, muy simpático en el barrio que está presente y que no lo valoramos hasta cuando estamos más grandes y ya no estamos tan en comunidad, estamos un poco más solos, cada uno depende de cada uno a veces, ¿no? O sea, yo creo que no es así, nunca vas a vivir en total y absoluta soledad, siempre tienes que estar apoyándote en alguien más, ¿no? Pero en el barrio es una, bueno, por lo menos en los cuentos de este libro, se siente una complicidad mucho más, no sé, visceral, si lo queremos llamar de una forma, ¿no? Ahora, una cosa que me llamó la atención es tu presentación en el libro, que es, se hizo periodista ante la imposibilidad de jugar fútbol como profesional, ¿no? Entonces tú te Sí, defines desde lo que no eres, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. exacto. Y además hablas del fútbol como una metáfora de la vida, ¿no? Lo que dices es, tiene momentos impostergables y las cosas suelen pasar en fracciones de tiempos indefinibles que terminamos por disfrutar, pero jamás por entender, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de tu pasión para el fútbol y de esa imposibilidad de convertirte en lo que querías, que era ser jugador. Además que sabemos que tu tío fue jugador de la Alianza y tienes un amor profundo por este club, Alianza Lima. Sí, 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 soy hincha de Alianza. Mi tío, Johnny Watson, falleció en el avión Fokker en el año Pero 87, tú no en habías la, en la- nacido. en la tragedia. No, yo nací 5 meses después de que él falleció. Ujú. Y viví en la casa en la que él vivió durante toda su vida. Entonces, hubo Ya, siempre una conexión muy cercana, primero por familiar, supuesto. luego hereditaria, ¿no? Una cuestión histórica. Y una cuestión también geográfica, de cercanía, porque tenía el estadio a 5 cuadras, entonces las primeras cosas Ya, de las que yo me acuerdo es ir al estadio, ¿no? Y es curioso, porque yo no, digamos, yo no heredo el hinchaje de un equipo por el padre, en este caso por mi papá, ¿no? Porque mi papá es hincha del Municipal, por ejemplo, ¿no? como Mi mi abuelo papá. también, pero claro, pero no, yo le heredo por todo el resto de la familia, entonces era inevitable esa cuestión. Primero el fútbol, luego el hinchaje. Eh, pero cosa curiosa que cuando yo crezco un poco más, o sea, 12 o 13 años, me voy a jugar fútbol al equipo rival, me voy a jugar a la U. Jugué en Universitario de Deportes durante 5 o 6 años, Ah, casi casi pero hasta la sub-20. hay un cuento que recoge esta historia, ¿no? Claro, claro, totalmente. Hay un cuento ahí que es pequeño manual para entender a mi amigo, si no Ah, me equivoco. sí, sí, sí. Así es. Entonces, mucha gente me preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué qué pasó? O sea, y cuando yo era chivolo tenía una característica de, como le llaman, de ser contreras, ¿no? O sea, a mí no me gustaba que me dijeran exactamente qué tenía que hacer Rebelde. y un día, claro, me vinieron a tocar a la puerta y me dijeron, quiero jugar en la U, quiero jugar en Alianza, y yo dije, bueno, como mi familia está cercana a Alianza, no quisiera que me digan que yo estoy ahí porque, Ya. de alguna manera, no sé, hay alguna conexión, lo que sea, quiero jugar en el otro equipo, ¿no? Porque el otro equipo venía a ser campeón, no sé qué pasaba. No sé, era una especie de prueba para mí mismo. A los 13 años es medio fregado decidir esas cosas, ¿no? Y ya, simplemente ahí comenzó, digamos, esa carrera trunca, que nunca se llegó a, a concretar, a completar. Pero en general el fútbol a mí me sirvió, bueno, así como el mismo Camus decía, ¿no? Para aprender eh, una cuestión de valores, pero no valores referidos en temas religiosos, no cristianos, no voy por ahí, sino valores mucho más aplicables a lo que vemos hoy día, ¿no? Cuestiones de solidaridad, cuestiones de respeto, cuestiones de trabajo en Empatía. equipo, etc, etc. Pero también empecé a leer sobre fútbol, me gustaba mucho el tema y no solamente las cuestiones tácticas y cuestiones más especializadas, ¿no? Sino aquello que el fútbol te reflejaba y hacía que tu mundo se reconfigure, ¿no? El fútbol como metáfora de mil cosas, como metáfora del amor, como metáfora de la guerra, por ejemplo, como un montón de cosas. Entonces, siempre me he empapado de eso dependiendo de qué estuviese haciendo. Luego, por cuestiones laborales, también trabajé como periodista deportivo algún tiempo. Entonces, siempre estuve ahí, metido en eso. Entonces, y para mí es algo transversal a mi propia vida, ¿no? A mis inicios incluso, ¿no? Creo. O sea, Pero en este cuento de Pequeño Manual para entender a mi amigo, yo lo había subrayado porque más allá de la historia del fútbol que cuentas en este cuento, me dio la sensación que también lo que nos querías decir, y en otros cuentos también, es esa imposibilidad por llegar a conocer al otro totalmente, ¿no? exacto. Porque quizás, quizás tus cuentos también tienen esto de, es imposible recordar y definirnos
por las cosas del pasado porque la memoria nos hace trampa, ¿no? Porque vamos siempre a desviar la realidad hacia lo que queremos y cómo nos sentimos. Entonces, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué te interesa o te mueve este tema si es que te mueve? Porque es la sensación que me ha dado. La memoria, la Eh, imaginación como recurso y como trampa de definirnos hoy, ¿no? Y la imposibilidad de conocer al otro por lo mismo. Porque de alguna forma siempre me ha ocurrido que estoy pensando en pasado, pero no es un pasado quizá que haya existido. Es como una Ya. deformación de momento, ¿no? Es una deformación de la memoria o la memoria que está rehaciendo esas cuestiones que tú creíste que eran de una forma y luego terminaron o terminaste contándotelas de otra manera, ¿no? Entonces, cuando justo mencionabas en este cuento donde uno de los chicos que está jugando fútbol trata de pensar en lo que su amigo, o de adivinar lo que su amigo está Ajá. pensando, en realidad lo que está haciendo es, bueno, proyectar todo lo que él siente, todo lo que él tiene, o todo lo que no es, o todo lo que él imagina que no puede ser, o que jamás podría dar, o por donde podría transitar, o cómo hubiese sido su vida, ¿no? Esa pregunta siempre me ha gustado mucho. Pero para la ficción, el qué hubiese pasado sí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado Sí, si tal claro. cosa? Entonces, a partir de eso, está ya un montón de cosas. Es como una especie es una contrahistoria, ¿no? O sea, y Ujú. las ucronías también parten de ahí y un montón de cosas tienen eso, su génesis y tienen su semilla en esa pregunta, ¿no? Entonces, para mí, eso de que vas a proyectar lo que tú supuestamente ya conoces en alguien más, o de alguien más, mejor dicho, lo que tú conoces de alguien más lo estás proyectando, pero en realidad lo que estás haciendo es jugando, o sea, tratando de hacer una adivinanza y tratando de Ujú. jugar no sé, a eso, a apostar por algo de lo cual no tienes idea, ¿no? Darle peso al azar. Yo soy, me gusta mucho Paul Auster, por ejemplo, y él habla mucho, toca mucho los temas del azar y le da el peso que a veces se merece, ¿no? Porque la gente muchas veces dicen que las cosas pasan por algo, es verdad, pasan por algo, pero hay cosas que en realidad no tenemos ni idea de por qué pasan. Ujú. Y nosotros le ponemos un nombre, ¿no? Azar, destino, no sé, lo que sea. Ujú. Y creo que es ahí donde podemos ensayar y podemos comenzar a componer pues, ciertas ficciones o ensayar nuestras obras de lo que sea, ¿no? Los procesos artísticos se dan en ese punto. Y ahora, todos estos temas que te convocan, de los que hemos estado hablando en esta conversación, ¿por qué eliges el cuento como expresión narrativa? Eh, ¿Por qué no otro género? ¿Qué te da el cuento que crees no te da otro género? Ya, al inicio elegí el cuento porque era el género, yo lo elegí ingenuamente, creyendo que como era el género de menor extensión, iba a ser más sencillo, ¿no? Cuando uno es más chico y comienza a escribir sus primeras cosas, es muy difícil que te mandes a escribir tu primera novela, es muy difícil que hagas un ensayo sobre algún autor o sobre alguna época o sobre una corriente artística. No, escribes una historia corta normalmente, ¿no? Entonces vamos a escribir cosas cortas. Dije, luego comencé ya Te das cuenta a, a que no, que era dificilísimo. es dificilísimo, es otro registro, tiene otras mañas también que uno tiene que dominar, otras técnicas que tratas de emplear lo más posible. Además que el cuento pues no es un género rígido, ¿no? O sea, durante las diferentes épocas y durante las décadas ha mutado mucho y lo que era el cuento hace 100 años o hace 50, incluso el cuento lo que era para Hemingway no es lo que es ahora, ¿no? Los Ujú. cuentos se han vuelto mucho más híbridos, a veces uno no sabe exactamente si esto por no tener una estructura aristotélica es o no es un cuento, qué es un cuento, qué es un relato, entonces ya las cosas ahí varían un poquito más, ¿no? Y yo creo que en esa experimentación está lo que a mí particularmente me gusta hoy por hoy, ¿no? Entonces hay personas a las que no les gustan los cuentos, por ejemplo, con unos finales mucho más Abiertos. abiertos, ¿no? Claro, mucho más engorrosos a veces, o que no son tan claros, ¿no? Que están ahí en un gris medio extraño. A mí sí me gustan, A mí pero también, o para sea, eso hay que seguir me gusta escribiéndolos, claro. pensar en la literatura como para disolver las fronteras de los géneros, ¿no? Y como tú Totalmente, decías, claro. híbridos. Pero sin embargo, la novela, claro, la novela te da permiso a equivocarte, ¿no? O sea, te pueden salir 3 páginas mal y como lector las lees igual y sigues, ¿no? Pero el cuento Claro. no, o sea, el cuento tiene que ser perfecto, redondo, si no lo abandonas. Entonces,
Bueno, me daba curiosidad porque habías elegido, el cuento que más me gusta es Aileen, debo decir, ¿En serio? Sí. aunque todos me gustan, pero ese es el que más me tocó, porque me parece que expresa muy bien cómo estamos cuando somos chicos, somos tan vulnerables, pero más vulnerables si eres mujer, ¿no? Entonces, ese espacio que se supone es seguro, que es la escuela, ese espacio que se supone te cobija, de pronto se vuelve contra ti, ¿no? Y puede ser un lugar de peligro y de daño. Cuéntame cómo es narrar el sentir del sexo opuesto. Ya, genial. Difícil, totalmente, porque evidentemente no es mi punto de enunciación, ¿no? Mi perspectiva va a variar mucho. Sin embargo, es curioso, porque ese cuento comienza en primera persona, pero desde el yo masculino, Ajá. y tampoco es que cambia a una primera persona del yo femenino, para No, nada. No, sí, pero lo que trato de hacer es generar una empatía entre el personaje masculino, que ujú. digamos, vendría a ser yo en este caso, pero no lo soy. Pero generar esa empatía para que él entienda lo que ella, Oye, una niña de su edad, de la que incluso está enamorado el chico, no lo voy a spoiler más, está sufriendo, está pasando, porque incluso él se siente atemorizado ante la figura de ella, pero ve que ella comienza a cambiar por lo que le va ocurriendo y va sucediendo en ese lugar que tú bien explicas, ¿no? Que es un lugar que debería ser de seguridad, de cobijo, de paz y de calma, pero no, nos damos cuenta que incluso ahí la violencia se hace presente y ujú, es una violencia subrepticia, es una violencia que no es tan enorme, tan flagrante como, no sé, como un asesinato, ¿no? No es claro. así. Entonces, el tema es que el narrador trata de, o sea, se entera de estas cosas y las procesa de una forma, teniendo una edad muy temprana. Entonces ahí el cambio está para el sexo opuesto, para Aileen en este caso, y para él, ¿no? Entonces es como una especie de acompañamiento de los dos personajes, y de alguna forma se acompañan hasta que, ya no digo nada del final, pero hasta que pasa lo que pasa, y también creo que o sea, es como decir esto. Sí, ese cuento tiene algo de autobiográfico. Es más, el nombre sí es real, de una amiga que yo tuve hace muchos años, 20 años, ponte. Este, y creo que yo cuando revisaba mis recuerdos, dije, no sé si es que yo, no sé, vi estas cosas de esta forma, ¿no? Para nada, yo creo que ni me preguntaba en ese momento qué ocurría con las niñas o qué ocurría con los chicos. Yo he venido a tomar conciencia de toda esta problemática cuando he sido grande, cuando ya me he dado cuenta que estos fenómenos existen, bueno, ahora yo también soy padre, tengo una hija de Sí, casi 10 comprendo. años, y digo, ¿qué pasaría? ¿No? Trato de no llenarme de miedos y de generarme más inseguridades de las que podría tener, pero sí me hago las preguntas y al hacerme las preguntas, bueno, ensayar las respuestas, ¿no? Así es. Bueno, Claro. cuéntanos también esta pregunta. A mí siempre me gusta indagar los procesos de escritura, porque a mí algún día me gustaría escribir. Y quiero saber Bien. qué lecturas te moldearon cuando eras niño, ¿no? O si leías, de repente no leías de niño, pero un poco para saber tu biblioteca mental. Cuando eras De chico, niño. ¿cuáles eran los libros o los autores a los que acudías? No, cuando yo era niño, muy niño y aprendí a leer con estos Con resúmenes Dorito, de con cuentos, él. con resúmenes de cuentos clásicos de Hans Christian Andersen, no sé, estas cosas, ¿no? La Caperucita Roja, la clásica. Pero muy bueno. Luego pasas, por ejemplo, yo agarraba los resúmenes de Julio Verne porque los libros me parecían muy grandes, yo era muy chico. Y llegó Claro. una época, recuerdo, en la que tenía, no sé, entre 9 y 11 años, en la que detestaba leer. Decía, no quiero leer, no me interesa esa cuestión. Pero era raro, ¿por qué detestaba leer? Porque en mi casa, en la casa de mi abuelo, había muchos libros, porque mi abuelo era periodista, mi tío era periodista, eran escritores, algunos de ellos, por parte de papá. Por parte de mamá no había esa cosa tampoco, no tenía un capital cultural de esa índole, ¿no? Pero cuando empecé a crecer un poco más, cogía los libros que había ahí, ¿no? Entonces, no sé, me recuerdo haber leído de chivolo de Ira Levin, El bebé de Rosemary, que no tiene nada que ver con una edad, Ay, pero era Dios. de muy chico, pero como estaba ahí, me pareció un libro de terror muy interesante,
un libro de género, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la literatura de género también. Recuerdo que traté de leer Drácula cuando era chico, de Bram Stoker, ¿no? Pero porque yo tenía en la cabeza que Drácula era una cosa, yo me había formado con el Drácula de la cultura popular, me había Claro, claro. formado con las películas de Drácula, y y después voy al libro y me doy cuenta que son unas cartas entre Jonathan Harker y Mina Harker y Pero dije, es un ¿qué es esto? librazo. Por Dios. Y Renfield, y dije, ¿qué es esto? Que no es un librazo, cuando le he leído de grande ya es otra mirada, otra forma de abordarlo. Pero de chico estaba como en un amor-odio con los libros, pero había muchos libros en casa y trataba de coger lo que podía, ¿no? De Ujú. grande también fui un lector muy, medio desordenado, pero prolífico cuando leía así de manera febril, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, me pasó lo mismo. Yo cuando era chica leí Crónica de una muerte anunciada porque era chiquita, pero como era un Claro, libro chiquito, delgado, y en la tapa había un hombre muerto, ¿no? Era una edición que estaba tapado con una sábana blanca, sangre, se veían los pies, y claro, a mí claro, me gustaba ver la hora macabra, me gustaba entonces, bueno, es que tú no existías cuando daban la hora macabra en el 9, pero yo sí. Yo tendría 8 o 9 años y me encantaba, ¿no? Era una serie de terror. Y claro, vi ese libro y lo cogí, pero no entendí nada. No entendí que a Angelita Vicario la devuelven, o sea, no sabía que era la virginidad, nada, ¿no? Pero claro, bueno, claro, claro. de todas maneras, indagar en los libros de nuestra infancia, hacer una pequeña arqueología de lo que leímos, a veces nos hace entender un poco nuestro yo lector de la adultez, ¿no? Cuéntanos tus proyectos, Leo, ¿qué estás escribiendo? Yo alguna vez te he escuchado decir que tú no eres escritor, que tú eres autor de Barrio Laberinto, pero eres periodista, sobre todo periodista, o yo me he equivocado, no sé, pero te he escuchado decir eso. Quiero que nos cuentes, No, oye, si no ¿temblor? escuché, No, no. nadie me preguntaron, o sea, escritor sí, porque escribo cosas, Ah, ¿no? ya, En ese sentido. Claro, todo bien, pero digamos, yo tenía a veces algunas discusiones, más que discusiones, intercambios y conversaciones con amigos que también escriben, ¿no? ¿Qué significaba ser ser escritor? O sea, escritor, ¿qué significa, no? Tener libros publicados, tener mucho claro, talento, vender mucho, entonces sí, o hacer, digamos, todo lo que hace, entre comillas, un escritor, pero no es menos escribir, ¿no? Porque hay mucha gente que está presente en las situaciones, va a las presentaciones, está, digamos, con la pose encima, y a mí es algo que ajá, no me gusta, no comparto. Yo preferiría mil veces hacer otras cosas como más productivas, como, no sé, ver un partido de fútbol o estar con mi hija, ¿no? O sea, me parece ujú, algo más placentero. Pero sí, siempre estoy escribiendo, ahora estoy, digamos, bosquejando el índice de una especie de novela medio ciencia ficción, medio distópica y de terror, porque esos tintes a mí me gustan, ¿no? ajá. Volviendo al primer libro. Pero, por ejemplo, cuentos sueltos siempre escribo y tengo cosas en la cabeza, no sé, por ahí se me metió la idea de adaptar un cuento que tengo a una especie de guión para un trabajo audiovisual, a ver qué sale, ¿no? Entonces, eso siempre son mis inquietudes, o sea, pero no es que me levanto un día y digo, bueno, esto lo tengo que hacer de una forma vargasiana, de tal hora a Claro, tal hora. disciplinado. No, olvídate, yo tengo menos disciplina, no, imposible. Curiosamente, porque antes sí la tenía, ¿no? Pero después ya no, ahora soy un hombre libre en ese punto. Está Totalmente, ¿no? bien. Sí, sí. Bueno, pero también la pandemia, eso es una pregunta que quiero saber porque te veo en redes publicando muchísimo sobre tu hija, ¿no? Tienes muchas fotos con ella, cosa que me da bastante ternura y me emociona porque yo tengo 3 hijos, pero los 3 son hombres. Eh, y, Ujú. y quiero saber cómo te cambió el ser padre y cómo cambia tu trabajo en relación a tu papel de papá de una niña mujer. La verdad no sé porque no tengo un hijo hombre, a diferencia de ti, Bueno, pero lo que sí es verdad es que como cuando nos enteramos pues de que vamos a ser padres o madres, entonces lo primero que se viene a la mente es, además de un poquito de miedo y un poquito de locura, así como, desesperación, es, bueno, ahora cómo seré, cómo seré, ¿no? Cómo será, o sea, cómo será cuando ya exista, ¿qué haremos? Y yo decía, ya, si es que era hombre, lo voy a llevar a jugar fútbol, le voy a hacer un montón de cosas, ta, 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 ta. Y si es que es mujer, lo mismo, en realidad, o sea, sí, pero creo que en cuestiones de género no cambió mucho. Lo que sí cambió es que empecé
a responderme ciertas cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Yo no soy muy creyente de los clichés estos con los que te abordan los papás o los abuelos y que te dicen un millón de cuestiones y tú te mareas por todos lados, pero hay uno que sí me parece interesante y es cuando tengas tus hijos me vas a entender, ¿no? O sea, me parece locazo porque sí entiendes algunas cuestiones y Ujú. dices, ah, pero bueno, entonces yo empecé a conocerme a mí mismo a pesar de que en realidad ahora tenía que empezar a conocer a una niña, a alguien más, a una persona que es totalmente independiente de mí, a pesar de que tenga cosas de mí o haya heredado un par de cuestiones, ¿no? Cosas de mí y de su madre, claro. Pero no es que o sea, me veo reflejado en ella, pero ella es otra cosa, ¿no? O sea, yo la quiero tal cual es, me la paso genial con ella, este, no sé, te da una, no voy a decir te hace madurar porque me parece también otro cliché, Pero sí porque te da otra mirada de la vida, ¿no? Te pone en otra perspectiva, quizás. eso sí, totalmente, te hace preguntarte las cosas más de una vez, ¿no? Ujú. Este, sí, te puede hacer, dependiendo también cómo haya sido, ¿no? Porque yo he tenido épocas de locura muy fuertes, muy propias de Muy mi generación, laberíntica. tal vez. Muy laberínticas, sí, Ujú. totalmente. Y ahora, bueno, un poco más calmo, un poco más relajado, un poco más aterrizado. También supongo que es en parte por la paternidad, pero no me he dado cuenta, no lo he hecho consciente. Recién ahora que lo estoy pensando, digo, ah, puede que sí, puede que sea por este lado, ¿no? Ujú. Más bien, sí, he descubierto una paciencia que pensé que no tenía, que pensé que estaba nula esa parte, pero sí la tengo, es curioso. Ajá, y a mí me pasó al revés. Yo pensé que era súper paciente, pero no tengo nada de paciencia. Lo que sí, bueno, nada, yo te quiero agradecer por el tiempo. A mí, si yo pudiera conversar todos los días con ustedes, escritores que nos regalan sus historias, lo haría. No lo hago por falta de tiempo, pero te agradezco a ti que también eres un hombre muy ocupado, padre de familia, escritor. Y nada, pichanguero también, porque ayer te he visto en una pichanga. Sí, ayer me fui a jugar, sí, Sí, sí me fui a jugar, sí. sí. Y bueno, nada, Leo, me ha encantado conocerte. Este es el libro de Realmente. Leonardo Ledesma Watson, que es Barrio Laberinto, que te digo que la portada me fascina. Es como el centro del libro, ¿no? Es todo, es el estadio, es el tatuaje, el personaje, el futbolista, ¿no? El torso Sí, desnudo. refleja muy bien el espíritu de todo lo que se Sí, quiere decir sí, en el libro. sí. Creo que ha sido Y un libro que me ha llenado de satisfacción, me ha gustado mucho hacerlo, publicarlo, y es algo que necesitaba hacer y que tenía que sacarme de encima también. O sea, hay momentos, ¿no? Que te pasa que te tienes que sacar algo encima y crees que ya cumpliste esa parte. Entonces, a mí me ha parecido que va por ahí la cosa. perfecto, la Yo también mochila, te sacaste la mochila. sí, te quiero agradecer también, Romy, por la invitación, por el tiempo, por la conversa, muy interesante, de No, verdad. gracias a ti. Y sí, vamos a seguir conversando en alguna otra Sí, ocasión, de sí, todas sí, maneras, ahí sí. Apenas coordinando, se sí. pueda, nos vemos también, porque te quiero conocer. Ya estoy harta de la Sí, virtualidad. va a estar genial. ¿Ya? Dale, Te mando un abrazo. Y gracias cuídate a mucho, un todos abrazo. por haberse conectado. Y gracias, sí, Chao. chévere. Cuídense, chao.